La genuina iglesia de Cristo es la conformada por cada persona que se ha arrepentido de su condición espiritual, ha entendido que está muerto en delitos y pecados, y una vez entendido eso, ha acudido a Cristo, creyendo en el Evangelio. Iniciando su ministerio, estando en vida aún en la tierra, el Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la iglesia de Cristo, desde Éfeso hasta la Odisea, el cuerpo espiritual de Cristo a través del tiempo, a través de las eras, está simbolizado en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 2. Y hay que tener presente que el mensaje de Apocalipsis, todo Apocalipsis es la revelación directa de Jesucristo. Inicia Apocalipsis así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, Dios a Jesucristo, para ser revelado a sus siervos, y la reveló a su siervo Juan. Juan escribe directamente la revelación que Jesucristo le da, y Juan escribe el Apocalipsis. Y los primeros 2 capítulos, los primeros 3 capítulos, habla de cómo el Señor Jesús se le apareció, se le reveló en Patmos, estando el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, ya de 90 años debe haber tenido el apóstol, estaba allí en Patmos, estaba desterrado por causa de la predicación del Evangelio. Y los capítulos 2 y 3 son los mensajes a las 7 iglesias. Cristo le habla a la iglesia a través del tiempo. Para pertenecer a la genuina iglesia de Cristo hay que arrepentirse de la condición espiritual que tiene todo ser humano, muerto en delitos y pecados. Reconocer que necesita ser salvo del infierno, que es la paga del pecado, creyendo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ser rociado con la sangre de Cristo. La iglesia está simbolizada en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis a través de la iglesia del mensaje a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Éfeso vivió hasta el 31 después de Cristo, más o menos. Esmirna, todos los santos cristianos que murieron y vivieron hasta el 135 después de Cristo. Pérgamo, todos los que han nacido de nuevo, todos los sellados con el Espíritu Santo que vivieron hasta el 450 después de Cristo. Tiatira, todos los que entraron por la puerta estrecha de salvación, hasta el 1050 después de Cristo. Sardis, todos los que fueron constituidos hijos de Dios por haber creído en el Evangelio de Jesucristo, hasta el 1600 después de Cristo. Filadelfia, una de las más potentes iglesias, predicadora del Evangelio. En estos tiempos, más o menos del 1700 al 1930, 1940, se levantaron grandes hombres que predicaron sobre la realidad del infierno. Predicaban en las plazas de Londres diciendo: arrepiéntanse, porque hay un día del juicio, hay un infierno, sean salvos del lago de fuego, obedezcan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrepiéntanse de su condición espiritual en la que están, muertos en delitos y pecados, reconozcan su culpabilidad ante Dios, arrepiéntanse y crean lo que Cristo Jesús hizo por ustedes en la cruz, conviértanse de todo vuestro corazón a Cristo, que es Dios por sobre todas las cosas. Grandes hombres se levantaron durante la época de la iglesia de Filadelfia. Y así todo Estados Unidos llegó a ser una gran nación cristiana que se fundó en la Biblia. In God We Trust, Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Gutenberg imprimió la Biblia en los 1400 al 1500 y empezó el despertar en Alemania, el despertar ideológico, religioso, espiritual, científico más grande que haya ocurrido en alguna nación, todo por haber conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora estamos en la iglesia de la Odisea, la actual, la tibia, la que ya no predica del Evangelio de salvación, la que usa la Biblia para autoprosperar ella sola, para poner solamente su mirada en las cosas de la tierra y no en las de los cielos. Tal como el Señor, usando al apóstol Pedro, exhorta a la iglesia: si habéis resucitado con Cristo, si habéis nacido de nuevo, si habéis sido rociado con la sangre de Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios Padre, y no en las cosas de la tierra. Hoy la iglesia de la Odisea está compuesta mayoritariamente por falsos nacidos de nuevo, falsos cristianos. Es un muy pequeño remanente el grupo que realmente conforma esta iglesia. Es la iglesia apóstata. Es la iglesia que cumple la profecía, que dice que primero, antes de venir el anticristo, tenía que venir la apostasía.
Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Porque no vendrá este día, el día del Señor y el anticristo, sin que antes venga la apostasía. No vendrá Cristo, el día del Señor, Cristo, al mundo, sin que antes ocurran dos cosas. Venga la apostasía, y esta iglesia es parte integral de esta profecía, es apóstata, y se manifiesta el hombre de pecado. Hoy vemos que a través de la ONU se ha manifestado el anticristo. No en carne y hueso, porque no puede mientras esté en la iglesia, pero se ha manifestado el anticristo. Lo importante es que tú, querido amigo o amiga que ves este video, sepas que para pertenecer a la iglesia de la Odisea, ya todos estos hermanos han muerto en Cristo, ya están en los cielos, esperando que sus cuerpos sean arrebatados, transformados, resucitados. Pero la que queda, la última iglesia, que es la de la Odisea, hablando espiritualmente, para que tú pertenezcas a esta iglesia y formes parte de la promesa de Cristo de arrebatar su iglesia, porque Cristo dijo que lo iba a hacer, debes arrepentirte de tu condición espiritual, es decir, en tu corazón creer que tú estás muerto espiritualmente y necesitas nacer de nuevo, porque has pecado, porque la paga del pecado es muerte, y debes creer en la obra que hizo a favor tuyo el Señor Jesucristo. Es decir, debes creer en el Evangelio, las buenas noticias de salvación, que cuando éramos muertos, aún estando nosotros muertos, Cristo Jesús murió por nosotros y nos sustituyó en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos de todo pecado. Eso debes creer tú para integrar esta iglesia. En el video anterior dije que es probable que dentro del mundo evangélico, por ejemplo, los pentecostales, es posible que uno, dos o tres de ellos sean realmente pertenecientes a la genuina iglesia de Cristo. Es probable, yo no lo sé. O del mundo bautista, que también es una gran corporación o congregación evangélica. Es probable que de allí hayan salvos y pertenezcan realmente a la genuina iglesia de Cristo. O del mundo, las asambleas de Dios. Es posible, yo no lo sé. Pero nadie puede decir que ellos sean salvos. O del mundo católico. También es probable que algunos de ellos pertenezcan a la genuina iglesia de Cristo. Porque los que pertenecen a la genuina iglesia de Cristo son los que creen que Jesús es Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios, Jesucristo es Dios. Los que son salvos, los que pertenecen a la genuina iglesia de Cristo, son los que creen que ellos son pecadores y lo siguen siendo y son salvos por Cristo Jesús. Ellos, los que creen que por las obras de la ley no pueden ser salvos, sino por la fe en Jesucristo, tal como lo predicó el buen apóstol Pablo cuando dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ellos son constitutivos de la verdadera y genuina iglesia de Cristo. Independientes si algunos de ellos se van a congregar a la iglesia bautista, otros van a la iglesia centros bíblicos, otros vayan a la iglesia pentecostal. Bueno, de los pentecostales yo veo muy pocos salvados. Los pentecostales son aquellas vírgenes insensatas que guardan santidad, que buscan perseverar en buenas obras, pero no tienen al Espíritu. Muchos de ellos son falsos cristianos engañados, porque no han creído que la única forma de ser salvo es a través de la sangre de Cristo, la que Él derramó en la cruz del Calvario para limpiar de todo pecado. El apóstol Juan le escribe a los de la iglesia, a los de la genuina iglesia de Cristo, y les dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todas estas personas que pertenecen a la genuina iglesia de Cristo saben que ya tienen vida eterna. Ellos han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa por haber creído en el Evangelio, tal como se predica en Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la prenda en garantía que dejó el Señor en cada creyente,
que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Cristo vendrá a hacer ese acto, redimir la posesión suya que Él compró al precio de su sangre, su posesión adquirida en la iglesia. Y la iglesia tiene herencia en los cielos. Por eso el llamado es a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta es la genuina iglesia de Cristo, constituida por cada persona en la tierra, desde que Cristo vino a dar su vida en la cruz hasta la actualidad, que ha nacido de nuevo, según Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, que ha entrado por la puerta estrecha, según Mateo capítulo 7, versículos 3 y 14, que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa por haber creído en el Evangelio, Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14, que ha sido hecho hijo de Dios por haber recibido a Cristo en su corazón, Evangelio de Juan capítulo 1. Todo esto es la genuina iglesia de Cristo, los que cada uno de ellos saben que ya tienen vida eterna, los que ya tienen vida eterna y lo saben, según la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 9. Versículo 9. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Todos ellos que saben que siguen cometiendo pecados, pero son lavados en la sangre de Cristo. Así lo dice el apóstol Juan a la iglesia. Hijitos, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ellos son la genuina iglesia de Cristo. Todos los que se han considerado pecadores y que siguen cometiendo pecados, pero que tienen que arrepentirse todos los días siendo lavados por la sangre de Cristo, porque ellos ya son salvos, ya tienen vida eterna. Tal como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ellos son los genuinos integrantes de la iglesia de Cristo, que pueden, algunos de ellos están integrando alguna congregación bautista o centros bíblicos o Unión Centro Cristiano o Alianza Cristiana Misionera o, ¿por qué no?, en alguna congregación católica, ¿por qué no? Pero solamente salva y hace perteneciente a la genuina iglesia de Cristo la sangre de Cristo rociada en la cruz del Calvario. Ellos son la genuina iglesia de Cristo. Dios dio un mandamiento al primer hombre en la tierra, Adán. Amigo, yo voy a explicar cómo entró el pecado al mundo. ¿Cómo fue que entró esta terrible tragedia al ser humano? El pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Dios le había dicho a Adán, Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día, oigan bien esta palabra, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Llegó aquel día cuando Adán comió del fruto, desobedeciendo a Dios. Ese día, ciertamente, Adán murió. Espiritualmente, querido amigo que escuchas y ves este video, amiga que escuchas y ves este video, espiritualmente murió, igual que tú, amigo, amiga. Cuando tú cometiste tu primer pecado, se ejecutó la sentencia que está escrita en la palabra eterna de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y cuando tú cometiste tu primer pecado, moriste para con Dios. Y tu destino es este. De ahí que tú necesitas ser salvo por la sangre de Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, para salvarte a ti que estás muerto espiritualmente. Aquí caminan los muertos. Dios comenzó inmediatamente a llamar a Adán, porque Dios se dio cuenta que Adán había entrado en muerte espiritual. No solamente que había desobedecido por haber comido del fruto que Dios le dijo que no comiera, sino que Adán había entrado en muerte espiritual, amigo. Así de grave es el pecado. Así de grave es tu condición espiritual. Tú estás muerto espiritualmente. ¿Dónde estás tú, Adán? Y Adán le dijo a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Adán, en cuanto cayó en muerte espiritual, empezó a evadir a Dios. Como lo haces tú, amigo, como lo haces tú, amiga, que estás muerto, estás muerta espiritualmente. No quieres oír de Dios. Lo toleras un poco, nada más. No quieres oír de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti. Evades a Dios, te escondes en religión, en buenas obras, en una vida pía y limpia. Adán escondió la vergüenza de su desnudez cosiendo hojas de higuera, que es un símil al tema religioso, a buscar taparse su moral y su muerte espiritual con religión. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cobarde, se escondió, evadió a Dios, a pesar de que Dios lo llamaba. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así hacen las gentes del mundo, querido amigo, querida amiga, que estás muerta y tú que estás muerto en delitos y pecados. Se esconden de la voz de Dios. Por todo el mundo han salido los predicadores del Evangelio. Hoy ya no tanto porque estamos en la iglesia de la Odisea, la más tibia que hay, la que ha hecho el trabajo más pésimo de predicar el Evangelio, desgraciadamente. Pero por todo el mundo han salido los pies, han andado esos pies que predican el bendito Evangelio, y las gentes no quieren oír a Dios, se refugian en religiones, no quieren asumir su culpabilidad como Adán. Es una característica de una persona muerta espiritualmente. No quiere, no acepta su culpabilidad. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido acaso de aquel árbol que yo te dije no comieses de él? Y oigan, pongan atención a la respuesta que Adán, un muerto espiritual, ya muerto espiritual, le da a Dios. Y Adán le dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Un hombre que injuria a Dios, lo calumnia. Le echa la culpa a Dios, la responsabilidad de su acto, de desobediencia, de su pecado, de su muerte espiritual. Adán no se había dado cuenta de la gravedad de su situación, que estaba muerto espiritualmente, ya destituido de su gloria, y marchaba para acá, para el infierno. La mujer que tú me diste, Dios, ella me dio y yo comí. Esa fue la respuesta que Adán le dio a Dios. Tú, Dios, tú eres el responsable de las desgracias de los hombres. Tú, si tú no fueras así, no fueras asá, no habría esto en el mundo. Tú, Dios, eres el culpable de nuestras desgracias. Eso hace un muerto espiritual, uno que no se ha arrepentido. Uno incapaz de acercarse a Dios y decirle, he pecado, mi Dios. Soy pecador, mi Dios. Y he entrado en muerte espiritual, Señor, sálvame de mi condición espiritual en la que estoy. Muerto en delitos y pecados, mi Dios. No quiero que cuando me alcance la muerte física vaya a tener que ir donde van los muertos espirituales. Sálvame, oh buen Dios, yo sé que tú eres un Dios de amor. Sálvame, Señor, de mi condición de muerte espiritual en la que estoy. Lejos de eso, Adán dijo, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Eso es un hombre muerto espiritualmente, no arrepentido, que no asume su culpabilidad ante Dios. ¿Y tú, amiga, amigo, no has asumido tu culpabilidad ante Dios? Todos los pecados que tú has cometido y que te han hecho morir espiritualmente, porque la paga del pecado es tu muerte, amigo, estás muerto. Y cuando mueras físicamente irás a parar donde van los muertos. No tengas esperanzas en ir al cielo, porque estás muerto. Tú debes arrepentirte y creer en el Evangelio. Ir con valentía a Dios, no con cobardía, esconderte en las religiones. Considerarte que tú no les has hecho mal a nadie, que tú eres un santo y un bueno, un inocente. La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Y Dios va a Eva. Y Dios le dice a Eva, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva le da la misma respuesta que le dan todos los muertos espirituales, igual que Adán. La serpiente me engañó y yo comí. Una vez más, evadiendo su culpabilidad, Eva, igual que Adán. La serpiente es la culpable. Satanás, el diablo es el culpable. El diablo me entró a mí y yo hice esto. El diablo, yo no. No asumen su culpabilidad. ¿La has asumido tú, amigo, que estás oyendo este video? Porque si no asumes tu culpabilidad, si no te consideras que estás muerto en delitos y pecados porque ya has pecado mucho, has cometido más de un pecado. Y aunque hubieses cometido un solo pecado, la paga del pecado fue tu muerte. Estás muerto espiritualmente y necesitas nacer de nuevo. Porque vas a ir donde van los muertos después que te alcance la muerte física. ¿Lo entiendes?
¿Entiendes tu condición espiritual? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y tú pecaste, amigo, y tú estás muerto. Tú vives acá, en este camino ancho que va a la perdición. A menos que tú hayas entrado por la puerta estrecha que es Cristo, tú estás acá todavía. Y aunque te refugies en 1000 religiones y hagas 1000 buenas obras y nunca le hagas mal a nadie, este es tu destino, porque ya el pecado entró en ti y estás muerto. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Lee capítulo 3 de Romanos. Amigo, el ser humano tiene un montón de enfermedades que le vienen al cuerpo y lo matan físicamente. Cáncer, sida, tuberculosis, muchas enfermedades. Pero la más espantosa de todas las enfermedades es la enfermedad espiritual, amigo. Se llama pecado. Y esa produce la muerte espiritual, la muerte del espíritu tuyo. Eso ya se te produjo a ti, amigo. Tú estás muerto por haber pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Porque el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga de tu pecado fue tu muerte. Ya te ocurrió. Ya estás muerto. Adán estaba muerto espiritualmente. Oyó la voz de Dios. Se juntó con Eva y fue expulsado del huerto. De hecho, Adán murió físicamente a los 930 años. Léelo tú. Génesis capítulo 5. Tú estás vivo físicamente, amigo, pero muerto espiritualmente. Necesitas entrar por la puerta estrecha. Cristo Jesús dijo así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va a perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. También los buenos, los que no le hacen mal a nadie, esos son los peores. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lee tú estas palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Amigo, muchos son los que entran por esta puerta. Pocos son los que entran por ella, por la puerta estrecha. ¿Has entrado tú, amiga, amigo, por la puerta estrecha? ¿Cuándo? Amiga, amigo, ¿cuándo entraste por aquí? ¿Cuándo tú fuiste salvo de tu condición espiritual de muerte en delitos y pecados? ¿Cuándo? ¿Cuándo tú naciste de nuevo? ¿Cuándo tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa de Dios por haber creído en el Evangelio? ¿Cuándo? Todas las personas que están caminando aquí, un día estaban caminando acá. Y las personas que están caminando aquí ya tienen vida eterna, ya son salvos. Ya te he dicho que el apóstol Juan, el discípulo amado de Cristo, dijo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Y quieres oír a Cristo mismo diciendo esto? Cristo dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabras de Cristo. Palabra de Cristo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Pon atención a esto, amigo. Ha pasado de muerte, ese es el estado en que estás tú, a vida. Y este es el estado de los que están caminando por el camino angosto que lleva la vida, porque han entrado por la puerta estrecha. ¿Has entrado tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo, amigo? ¿Cuándo entraste, amiga? El que te habla tenía 10 años cuando yo pasé de muerte a vida. Yo te estoy predicando desde esta plataforma, desde el camino angosto que va a la vida. Si yo muero físicamente, iré a la vida. Pero todos los que mueren sin haber entrado por la puerta estrecha y no entrar por el camino angosto que va a la vida, si les sorprende la muerte física, irán a parar acá, donde van los muertos. El apóstol Juan, una vez más el discípulo amado de Cristo, cuando recibió la revelación, escribe sobre el juicio ante el gran trono blanco. En Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, el apóstol Juan escribe: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos,
grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. No son los muertos físicos, vi a los muertos espirituales. Eso está diciendo Juan. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice Juan. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí van a ser abiertos los registros de todas tus obras malas que has cometido acá. De tus obras buenas, olvídate. Aquí se va a juzgar la ley que dice que la paga del pecado es muerte. Cada mentira que has cometido tú, sin que se olvide ninguna de ellas. Cada acto de mentira, cada acto de falta de amor, cada acto de injuria, cada acto de engaño, de fornicación, de mentira, de idolatría, de egoísmo, todos los pecados están registrados en los actas de los libros que te son contrarias. Aquí vas a ser juzgado sin misericordia. ¿Por qué? Porque tú nunca habrás entrado por la puerta estrecha. Por eso que te predico hoy yo en este momento. Entra por la puerta estrecha, acércate tú en tu camino descendente que va a perdición. Detén tu caminar. Mira lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti. Créelo en tu corazón para que seas salvo. Convéncete de que estás muerto en delitos y pecados. Eso es arrepentimiento para salvación. Luego tú podrás arrepentirte de tus pecados y serás limpio siempre por la sangre de Cristo. Pero ahora no te alcanza arrepentirte de tus pecados. No te es suficiente. Tú debes arrepentir tu mente. Tu mente debe sufrir un cambio en tu manera de pensar. Debe sufrir una metanoia. Dejar de pensar cosas que te han enseñado que son mentiras respecto a la eternidad. Que Dios es un Dios de puro amor, que no va a castigar a nadie. Que a través de la religión tú puedes ser salvo. Que a través de no hacerle nada a nadie, por las obras tú te vas al cielo. Mentira, mentira, mentira. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mentira, mentira que por las obras. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, fe en lo que Cristo hizo por ti. Y esto no de vosotros, iglesia, pues es don de Dios, el don de Dios es Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Debes creer en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. ¿Sabes lo que es el Evangelio, querido amigo? Que Dios murió en la cruz por ti. Que no había ninguna forma en que tú pudieras ser salvo de esta realidad del infierno. Tuvo que venir Dios en la persona de su Hijo a ponerse en la cruz para sustituirte a ti en la cruz. Él cumplió esta ley. La paga del pecado es muerte. Cristo murió. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabes por qué Dios, en su infinita misericordia, en el nuevo pacto que es en la sangre de su Hijo, no te está tomando en cuenta tus pecados? Porque ya tus pecados te mataron, amigo, tú ya estás muerto. Dios dio vuelta a la hoja. Él dijo, voy a buscar una nueva forma de poder salvar a los muertos, porque ya están todos muertos. Y es viniendo yo mismo en la persona de mi Hijo, y yo morir en vez de Él. Aquí hubo un intercambio, amigo, un intercambio. Dios en la persona de Cristo se puso en tu lugar y en Él fueron cargados todos tus pecados. Y cuando Cristo estaba cargando tus pecados, se cumplió que la paga del pecado es muerte y el inocente, el que nunca pecó, murió en la cruz. Murió por ti. Si tú crees esta obra maravillosa del amor de Dios poniéndose Él en tu lugar, tú eres salvo. Y podrás decir, Cristo Jesús es mi Salvador, me salvó del infierno ya, y yo voy al cielo. Aleluya, gracias mi Cristo por haber muerto por mí en la cruz. Esto es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para justificarte ante ti, si tú has creído en esto. Cree que Jesucristo te salvó en la cruz para que seas salvo. Seas salvo del infierno, amigo, de esta realidad. Esto es el bendito evangelio de salvación. Créelo en tu corazón. Cree el amor que Dios te tiene a ti, muriendo Él por ti. Dice en el libro de Isaías, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo prediqué y salvé e hice oír. ¿Y quién murió en la cruz del Calvario, amigo? ¿Quién hizo oír aquí? ¿Quién enseñó? ¿Quién predicó? Cristo Jesús. Por eso dice Corintios, la segunda carta,
escribe el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo, amigo. Dios te bendiga.